¿Cuál es el secreto familiar más turbio que descubrieron por accidente? Todos tenemos secretos, pequeñas cosas que guardamos bajo llave para no alterar la paz del hogar. Pero hay familias que llevan esto a otro nivel. Un usuario en Reddit lanzó una pregunta que desenterró los pasados más oscuros. ¿Cuál es el secreto familiar más turbio que descubrieron por accidente? Las respuestas son una montaña rusa. Desde sospechas de identidad hasta huidas de la justicia que cambiaron apellidos para siempre. Quédate, porque hoy analizaremos 5 confesiones que demuestran que, a veces, las personas que mejor creemos conocer, esconden las sombras más densas. La regla incomprensible. Durante toda mi infancia, mi vida fue completamente normal. Sin embargo, todo cambió el día que cumplí 11 años. De la noche a la mañana, mi madre impuso una regla estricta y absoluta en casa. Me prohibió terminantemente volver a dormir en la misma habitación que mis hermanas. Al principio no lo entendí, pero con el paso de los años, la regla se volvió más rígida. Mi madre me miraba con una desconfianza constante, como si yo fuera una amenaza latente para mis propias hermanas. Crecer con esa mirada te destroza la autoestima. Pasé toda mi adolescencia sintiéndome una especie de monstruo, cuestionándome si había algo malo en mí que yo mismo no alcanzaba a ver. Me aislé y desarrollé un complejo de culpa tremendo. La verdad no salió a la luz sino hasta que fui un adulto. En una reunión, tras una discusión donde finalmente confronté el tema, mi madre rompió a llorar y me confesó la dolorosa realidad. No tenía nada que ver conmigo. Ella simplemente estaba proyectando sus mayores temores debido a los traumas de su propia infancia. Resulta que tanto ella como mis tías habían sufrido graves transgresiones y abusos dentro de su propia casa, perpetrados por un tío y por el propio abuelo. Ella no desconfiaba de mí como hijo, estaba aterrorizada de que la historia se repitiera en su nuevo hogar, y su única forma de proteger a mis hermanas fue tratándome a mí como el peligro. Al final, entenderlo me quitó un peso de encima, pero me dejó una profunda tristeza al ver cómo los traumas no resueltos terminan dañando a las siguientes generaciones. El hermano que no encajaba. En mi familia todos compartimos rasgos físicos muy marcados: piel morena, cabello oscuro, ojos castaños. Todos, excepto mi hermano menor. Él nació rubio, de piel muy clara y ojos claros. Físicamente, no se parece en lo absoluto a nadie de la familia, ni por el lado paterno ni materno. Esto podría haber pasado como una simple curiosidad genética, si no fuera por el comportamiento de mi madre. Desde que él nació, desarrolló un favoritismo desmedido y casi agresivo hacia él. Lo protegía de una manera exagerada, mientras que a mí y a mis otros hermanos nos trataba con una frialdad absoluta, como si fuerais una molestia. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas empezaron a flotar en el aire. Las tías murmuraban a espaldas de mi madre, y mi padre, aunque trataba de actuar con normalidad, a veces miraba a mi hermano con una profunda tristeza en los ojos. En una ocasión, encontré unos documentos médicos antiguos escondidos en el armario de mi madre que detallaban tratamientos de fertilidad no concluidos de una época en la que ella estuvo un tiempo fuera de la ciudad por motivos de salud. Hasta el día de hoy, el tema es un tabú absoluto en la casa. Nadie se atreve a pedir una prueba de identidad o de ADN por miedo a destruir el matrimonio de mis padres, pero el ambiente se siente siempre tenso. Nos queda la eterna duda de si mi hermano es fruto de una relación oculta o si hay una historia de adopción o tratamiento secreto que mi madre se llevará a la tumba, justificando así su obsesión por proteger su gran secreto. La amenaza en las sombras. Cuando yo era apenas un niño, una de mis tías falleció de forma repentina. Fue un golpe devastador para todos, especialmente para mi abuela. Sin embargo, poco después del funeral, la atmósfera en la casa de mis abuelos cambió por completo. Dejaron de abrir las ventanas, nos prohibieron jugar en el jardín delantero y mi abuela vivía en un estado de nerviosismo constante, saltando ante cualquier ruido. Crecí pensando que era simplemente un luto extremo. Décadas más tarde, ya siendo un adulto,
mi abuela me sentó para contarme lo que realmente ocurrió durante aquellos años oscuros. El exnovio de mi tía fallecida, un hombre con antecedentes muy peligrosos, comenzó a extorsionar a mi abuela inmediatamente después de la pérdida. Exigía que le entregaran las escrituras de la casa familiar. Para presionarla, la amenazaba constantemente con hacernos daño a los nietos. Le daba detalles de nuestras rutinas escolares, diciéndole que en cualquier momento nos llevaría y no volvería a vernos. Mi abuela, destrozada por el dolor y aterrorizada por nuestra seguridad, llevó esa carga completamente sola para no preocupar a mi madre ni a mis tíos, y para evitar que una denuncia provocara una represalia inmediata. Durante años pagó sumas de dinero y vivió en una prisión psicológica, todo para mantenernos a salvo sin que nosotros tuviéramos la más mínima idea del peligro que corríamos al salir a la calle. El falso origen. Este secreto pertenece a una conocida muy cercana de la familia, una señora que vivió toda su vida en una comunidad sumamente pequeña, aislada y de corte muy rural. Desde muy joven, ella siempre mostró un enorme complejo de inferioridad respecto a su origen. Le obsesionaba la idea de la clase social, de la procedencia y de cómo la veían los demás. Su mayor temor era ser catalogada simplemente como alguien de pueblo y pasar desapercibida. Cuando llegó a sus 20 años, estando soltera y sin una pareja estable, tomó una decisión radical: iba a ser madre, pero bajo sus propios términos y diseñando un plan sumamente elaborado para cambiar, según ella, el destino y la genética de su descendencia. Durante casi 6 años, llevó una doble vida financiera. Ahorró cada centavo en un secreto absoluto que ni sus padres ni sus hermanos sospechaban. Trabajaba horas extra, privándose de todo, hasta que reunió una suma considerable. Con ese dinero, viajó a la capital del país bajo el pretexto de un curso laboral y se sometió a un costoso procedimiento de fertilidad asistida en una clínica privada, solicitando específicamente un donante internacional, preferentemente europeo. Sin embargo, el verdadero reto para ella comenzó cuando regresó a su comunidad embarazada. En un entorno tan conservador, concebir soltera era motivo de murmuraciones. Así que creó una narrativa fantástica que sostuvo con una frialdad asombrosa durante 2 décadas. Le aseguró a toda su familia, a sus vecinos y más tarde a su propia hija, que durante unas breves vacaciones en la costa había tenido un romance apasionado, idílico y fugaz con un turista alemán de una familia sumamente adinerada. Decía que el destino los había separado, pero que él era el gran amor de su vida. Para que la mentira no tuviera fisuras, la señora llegó a extremos increíbles. Compraba postales extranjeras y ella misma se las autoenviaba por correo, escribiendo mensajes en un alemán básico que traducía con diccionarios, simulando que el supuesto padre intentaba mantener el contacto. Incluso, realizó un trámite legal sumamente engorroso para modificar sutilmente su propio apellido y el de su hija en el registro civil, asegurando que era una adaptación necesaria para que la niña no perdiera sus supuestos derechos y estatus en el extranjero. La niña creció envuelta en esa fantasía. En el pueblo todos la veían de forma diferente debido a la historia de su misterioso y aristocrático padre europeo. Pero el castillo de naipes se derrumbó de la forma más moderna posible. Al cumplir los 22 años, ya estando en la universidad y estudiando una carrera científica, la joven comenzó a interesarse por la genealogía. Impulsada por la curiosidad y el deseo de rastrear a sus supuestos parientes en Alemania para darles una sorpresa, ahorró y compró una de esas pruebas genéticas comerciales de saliva que te desglosan tus ancestros por regiones. Cuando llegaron los resultados a su correo electrónico, el choque emocional fue devastador. La prueba no mostraba ni un solo punto porcentual de ascendencia alemana o europea central. El mapa genético indicaba un origen 100% local y de regiones nativas americanas de la zona. Confundida, la joven confrontó a la clínica y luego a su madre, pensando que se trataba de un error del laboratorio. Al verse acorralada por la ciencia y por los documentos de la prueba, la madre rompió en llanto y confesó todo: el tratamiento secreto, las cartas falsificadas, el origen inventado. El impacto psicológico para la joven fue terrible. Descubrió que toda la identidad sobre la que había construido su autoestima y su historia familiar era una completa ficción inventada por las inseguridades de su madre. La relación entre ambas se fracturó por completo, y hasta el día de hoy, apenas se dirigen la palabra. El fugitivo de los años 40. Durante toda mi vida, llevé mi apellido con un orgullo muy particular.
En mi país, es un apellido poco común, con cierta sonoridad, y siempre creí que teníamos una línea de sucesión clara, limpia y respetable que se remontaba a varias generaciones de ciudadanos ejemplares. Sin embargo, la verdad histórica suele ser mucho más compleja y caótica de lo que nos cuentan en las cenas de Navidad. Todo comenzó hace unos años, cuando mi padre y yo decidimos emprender un proyecto familiar. Queríamos digitalizar el árbol genealógico y armar un libro de recuerdos para las futuras generaciones. Empezamos a buscar actas de nacimiento, registros de matrimonios y bautizos en las iglesias de los pueblos de donde se suponía que veníamos. Todo iba bien hasta que llegamos a los registros de mi bisabuelo, alrededor de la década de 1940. En ese punto, los datos simplemente desaparecían. No había actas de nacimiento con nuestro apellido en esa época, ni registros escolares, ni propiedades. Era como si mi bisabuelo hubiera materializado en el mundo siendo ya un adulto de 30 años. Pensamos que era un error de los archivos parroquiales o del registro civil, así que comenzamos a presionar y a hacer preguntas a los miembros más ancianos de la familia que aún vivían, específicamente a una tía abuela que ya pasaba de los 90 años. Al principio, se mostró esquiva y nos pidió que dejáramos las cosas en paz. Pero ante nuestra insistencia y al ver que ya no quedaba nadie de aquella época a quien perjudicar, decidió romper un pacto de silencio que había durado casi 80 años. Nos reveló la impactante verdad: nuestro apellido actual es completamente falso, inventado una noche de invierno en 1944. En los años 40, mi bisabuelo era un hombre pacífico, un trabajador de la tierra respetado en su región que intentaba sacar adelante a su familia en una época de mucha inestabilidad política y abusos de poder. En ese contexto, un militar de muy alto rango de la zona, amparado en su uniforme y en la total impunidad que le otorgaba el gobierno de aquel entonces, cometió una grave e imperdonable agresión física contra la hermana menor de mi bisabuelo, dejándola en una situación sumamente vulnerable. Mi bisabuelo acudió a las autoridades locales, pero debido a la jerarquía del agresor, las denuncias fueron archivadas y él recibió amenazas para que se quedara callado. Ante la flagrante injusticia y la imposibilidad de obtener protección legal, mi bisabuelo decidió que la honra y la seguridad de su familia no se quedarían así. Esperó semanas, estudiando los movimientos del militar, hasta que una noche lo interceptó en un camino rural aislado, y en un acto de justicia por mano propia, terminó con la vida del agresor. Sabiendo perfectamente que el ejército no tardaría en vincularlo y que la consecuencia sería la ejecución inmediata sin derecho a juicio, mi bisabuelo regresó a su casa esa misma noche y tomó una decisión radical que cambiaría el destino de todos sus descendientes. Despertó a su esposa y a sus hijos pequeños, encendió la chimenea y quemó absolutamente todos los documentos de identidad reales de la familia: actas, cartas, títulos de propiedad. Todo se volvió cenizas. Esa misma madrugada, abandonaron la casa con lo poco que podían cargar a pie. Caminaron durante días escondiéndose en los caminos, hasta que lograron cruzar a otra provincia muy lejana del país, un lugar donde nadie los conocía. Allí, mi bisabuelo se presentó ante las autoridades locales alegando que eran desplazados que habían perdido todo en un incendio forestal. Registró a toda su familia con un apellido que inventó en ese mismo instante, una combinación de palabras que no tuviera ningún vínculo con su pasado. Obligó a sus hijos a jurar, bajo una promesa sagrada, que jamás revelarían su verdadero lugar de origen ni su nombre real. Mi bisabuelo vivió el resto de su vida siendo un ciudadano ejemplar bajo una identidad prestada, con el temor constante de que alguien del pasado tocara a su puerta. Hoy en día, descubrí que el nombre con el que firmo todos mis documentos, el apellido que define quién soy, nació de la necesidad absoluta de sobrevivir a la justicia de un régimen y del dolor de un hombre que tuvo que borrar su historia para salvar a los suyos. Después de escuchar estas historias, es inevitable preguntarse, ¿qué tan bien conocemos realmente a las personas con las que compartimos el apellido? A veces, el silencio no es una ausencia de información, sino un escudo. Como hemos visto hoy, un secreto familiar puede ser un acto de amor desesperado, un refugio ante la injusticia o simplemente el resultado de una inseguridad profunda. Pero la verdad tiene una forma curiosa de emerger, ya sea a través de un documento olvidado, una prueba de ADN o una confesión en el lecho de muerte. ¿Y tú? ¿Has notado alguna vez que hay temas de los que nunca se habla en tus reuniones familiares? ¿O quizás has encontrado una fotografía de alguien cuyo nombre nadie menciona? Si tienes un secreto familiar que haya salido a la luz, o una sospecha que aún te quita el sueño, compártela en los comentarios. Al final del día, todos somos parte de una historia que empezó mucho antes de que nosotros naciéramos.
Gracias por acompañarme una vez más en este rincón de Internet. Si te gusta desenterrar estas realidades ocultas, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en El Hilo Prohibido.